llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. Primero los invito a ver un video que Vir también les va a compartir. Es un video, les lo pongo en contexto. Existe una página en internet que se llama puertasabiertas.org. Es una página de una organización que ayuda a cristianos que están en diferentes partes del mundo, que están siendo perseguidos por gobiernos políticos, por guerras, que están siendo misioneros, y esta página lo que hace, esta organización, más que la página, muestra lo que hace un grupo de gente en todo el mundo, de poder ayudarlos, de compartir y mandarle todo lo que necesitan también. Vamos a escuchar entonces el testimonio de una de las, una chica que es cristiana, y yo me reflexionaba, ¿no?, en mi corazón, que a veces nos es fácil a nosotros ser hijos de Dios en un país y trabajar para Dios, o querer poder andar libre por la calle con una Biblia, y si no somos libres porque a nosotros nos da vergüenza, no porque alguien nos condene por eso, y a veces somos como más débiles. Hay un estudio que dice que los países en donde el cristianismo tiene libertad en acción, los cristianos son como más frágiles. Hay países, como en este testimonio que vamos a ver, en China, en el Oriente, en donde ser cristiano es de vida o muerte. Es creer o no creer, no es de liviano. Si vas a la iglesia, vas con toda la convicción, te convertís todos los días como en un mártir, y sabés que puede llegar a suceder. Y si sucede, como le sucede a muchos de los compañeros, de los misioneros que están, es por Cristo y para Cristo. Y este estudio dice que en estos países donde es más difícil la fe, está más aferrada a la persona, tienen mayor convicción, porque lo que hacen no lo hacen por una costumbre ni porque les sienta bien, sino dan su vida. Así que bueno, vamos a escuchar a Rebeca, creo que se llama esta chica, que Vir nos va a compartir el video de su testimonio. Yo lo voy a leer para si algunos no lo pueden, no alcanzan a leerlo por la pantalla chica si están en alguno en celular. Y además así también queda en el audio. Hola, soy Rebeca, gracias a todos los que habéis hecho por nosotros. Gracias por estar orando por mí y por mi familia. Porque en vuestras oraciones nos hemos mantenido firmes en la fe y nos hemos recuperado rápidamente. Estoy convencida de que no hubiese sido así sin vuestras oraciones. Además, ha sido un tiempo en el que hemos comprendido mejor el amor de Cristo. Cualquier cosa que suceda, la usa para nuestro bien, y esto es algo que he experimentado en mi propia vida. Tenemos diferentes llamados y Dios usa esto de diferentes maneras para alcanzar el propósito que tenemos. Creo que lo que me pasó no fue un accidente, es algo que Dios utilizó para que pueda acercarme más a Él. Dios desea que nuestra fe se vuelva más fuerte a través de esto. Nuestra fe es ahora más firme que antes de que esto sucediese. No importa lo que suceda, tenemos que estar firmes en la fe en Cristo. Nunca debemos alejarnos de Él. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan siempre será para nuestro bien. Así que sin importar lo que suceda, acerquémonos a Dios en fe y no nos alejemos nunca de Él. Orar también por Debbie. Ella perdió a la hermana en un accidente, en un atentado. Ella está confiada en que Dios
le devolverá la vista. En el propio atentado, Debbie perdió la vista. Orar para que permanezca en la fe y para que reciba la vista como desea. Orar para que Dios responda a su fe y le devuelva la vista. Nosotros estamos orando por eso. Por favor, orar por todos nosotros. Y el video se llama A Prueba de Fuego. Fue a prueba de fuego porque ella perdió la hermana y otro familiar muy cercano por este atentado que tuvieron, siendo cristianos, y aún así la escuchamos, ¿no? Las palabras firmes que tiene hacia Cristo, y esto que ella dice que todo es una oportunidad para que Cristo siga creciendo en ella y para que su fe siga creciendo. Y que pide, ¿no?, que no nos alejemos de Dios. Una persona con estas características nos pide a nosotros, que tenemos libertad para hacer y para actuar y para creer, que no nos alejemos de Dios. Y ese es el mensaje que hoy quería compartirles en el marco de este compartir que le di por nombre, Poder para la vida cotidiana. Esta semana estuve leyendo sobre la llenura del Espíritu Santo, qué significa, cómo vivir. Muchas veces creemos que esta llenura viene por momentos, viene por circunstancias, y hay otros momentos donde pensamos que nos alejamos, que ya el Espíritu no somos guiados por el Espíritu, hasta llegamos a creer o que dejamos de ser hijos o que Dios se olvidó de nosotros. Esos momentos de problemas, esos momentos de tribulación. Y hoy quería que hablemos sobre esto, sobre qué nos pasa cuando se nos viene el mundo abajo, qué nos pasa cuando tenemos problemas, qué pasa con esa llenura. Y hoy vamos a sacar, este intento de sacar algunos mitos de esas creencias que tenemos que no vienen de Dios, sino que vienen del mundo, y que nos podamos parar firme en ese poder que Dios tiene disponible para nosotros todos los días, y que depende de nuestra actitud, de nuestra forma, de nuestra creencia, de nuestra fe, depende activarlo o no. No depende de Dios, no depende de cuántos pecados o en cuántas te mandaste, sino depende de nuestra actitud para con Dios. Está demostrado también bíblicamente que el pueblo de Dios, cuanto más aflicción ha tenido, más cercano ha sido de Dios y más ha orado. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel, después de tantos años de estar en Egipto, dice que clamaron a gran voz, todos arrodillados. Está visto bíblicamente también, además de este estudio que yo le decía a diferentes países, que cuanto más problemas tenemos en nuestra vida, más nos podemos acercar a Dios. En el tiempo de Salomón, que hubo mucha prosperidad por 40 años, un tiempo de gloria, un tiempo de bienestar, digamos, o nuestra propia vida sería una vida como sin tantos altibajos ni inconvenientes, para darle un ejemplo más personal. Es el ejemplo en esos 40 años, es cuando el pueblo más se ha pervertido, ha elegido la idolatría y más se corrompió, hasta que llegaron los babilónicos y tuvieron que doblar sus rodillas. O sea que hay una inclinación humana, obviamente por el pecado de Adán y Eva, a alejarnos y a no elegir creer en Dios. Y que y la misma tendencia indica que cuanto más necesitamos, más tenemos que volver a Él. Y es lo que vamos a hablar hoy, es que cuanto más nos rompemos a nosotros, más fluimos en el Espíritu. Porque no es una regla según el mundo, que el mundo te dice que si estás bien, fluís en todo y sos felicidad y alegría. En vez, acá, cuanto más vos estás siendo quebrantado, más Dios puede trabajar y puede manifestarse, porque si no tenemos esto de la tendencia humana a elegir, a ser livianos, como decía al principio, esos países que la tienen toda como nosotros, somos más livianos, somos más frágiles en el momento de la mayor tribulación. Entonces hoy vamos a hablar de ese poder que tenemos disponible en la vida cotidiana y que a veces nos cuesta o no llegamos a manifestarlo.
Sabemos que en el mundo opera el poder de Dios, pero también opera el poder de Satanás. ¿Cómo opera el poder de Dios en nuestras vidas? Cuando tenés, decíamos, todo fácil y acomodado, es más difícil manifestar a Dios. Ahora, un celular nuevo, cuando vos lo comprás, tenés que probarlo, ¿no? Bueno, así nuestra fe y nuestro corazón tiene que ser probado para así crecer en la vida cristiana, crecer en la vida que Dios nos tiene preparados. ¿Cómo podemos hablar del Dios vivo, del Dios de milagros, el Dios sanador, si nunca lo experimentamos? Y no significa que para eso tenemos que experimentar todas las características de Dios, pero al contrario, digamos, si Dios sana, entonces me enfermo. No. Significa esa actitud de corazón de poder creer en Dios a pesar de las circunstancias que tengo. Y que hay una actitud y una predisposición a que cuanto más me pasa, también más lo conozco, o también más me alejo. Depende del corazón que cada uno tenga. Vamos al primer versículo de este compartir, que está en 1 Tesalonicenses 1 y 2, que tiene Biblia. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de nuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor, sabiendo, hermanos, amados por Dios, vuestra elección. Porque vuestro evangelio, acá está el kit, nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder, y con el Espíritu Santo, y con gran certidumbre. Ahora, ¿cómo vivimos esa certidumbre? Ese evangelio no solo de la Biblia, no solo de la palabra, sino ese evangelio con poder. Acá dice claramente que nos fue manifestado y que está disponible para nosotros. ¿Cómo vivimos ese poder, esa certidumbre? Ese evangelio que no es solo con palabra, o sea, la Biblia puesta en acción en nuestra vida todos los días. Como dice, sigue, como sabéis cuáles fueron con vosotros, amor de vosotros. Bueno, y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor Jesús, habiendo recibido la palabra con mucha aflicción. Recibieron la palabra con mucha aflicción, con gozo del Espíritu. Fíjense, aflicción y gozo. De modo que llegaste a ser ejemplo a pesar de la aflicción, recibieron el Espíritu y fueron ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Nadie puede ser ejemplo tirado en una cama llorando y sufriendo. Fueron ejemplo porque la mejor manera de manifestar, de dar el fruto del poder de Dios es tener problemas, porque en el mundo van a tener aflicción, pero vivir de acuerdo al propósito de Dios. No importa las circunstancias internas que tengan mi corazón o por fuera, que a veces dependen de mí y muchas veces no. ¿Qué es poder? El mundo se ha impuesto un ejemplo de poder que casi es inalcanzable para nosotros. Por ejemplo, los de Marvel, esta gran empresa. O sea, el poder para el mundo es inalcanzable para el hombre. No está disponible que nosotros seamos Superman y que estemos volando, o que tengamos manos que salen telas araña y nos colguemos. No está que seamos así onda como el increíble Hulk. O sea, ese es el ejemplo de poder que tiene el mundo. Ese es el ejemplo de lo inaccesible, lo solo imaginario, lo que solo está en la imaginación de las personas. Y con ese ejemplo de poder es que nosotros nos vamos manejando también como hijos de Dios. Entonces pensamos que aquel que llena el estadio tiene gran poder y no nos damos cuenta que muchas veces, y están los testimonios de aquel que llenó el estadio, pero a la semana se separó. ¿Cómo se manifestó el poder de Dios en esa persona? Que tal vez para el afuera Dios lo usa, pero para el adentro está roto. ¿Cómo podemos entonces decir que usa Él y a mí no? O que quiénes tienen poder y quién no. ¿De qué depende? Pero esa mezcla confunde con esta mezcla del poder de Dios, del mundo, el poder del mundo, se confunde con el poder verdadero de Dios que nos dejó a cada uno de nosotros para vivir en esta vida y no en el reino venidero, sino en esta vida, para estas aflicciones. En la otra vida vamos a tener mayor poder para otras tareas que vamos a tener, pero para estas aflicciones de este mundo tenemos poder disponible todos los días de nuestra vida.
¿Cómo lo alcanzamos? La fuerza de la iglesia no consta en estar todos juntos, por ejemplo. Está todo bien, las manifestaciones, sobre todo, ¿no? Pero eso lo hace el mundo. Cuanto más personas hay aglutinadas en algún lugar, hacen más fuerza, ¿no? Cuando vos querés argumentar sobre alguien, si argumentás solo, es distinto si argumentás con 10 personas en contra de alguien, no, por ejemplo. Pero la fuerza de la iglesia está en manifestar el poder manifiesto de Dios todos los días. Esa es nuestra fuerza. No está en la unión de las personas. 2 o más para Cristo es suficiente para que se manifieste el poder. Escuché hace un tiempo un testimonio de una persona, un predicador muy conocido que hace Noches de Gloria, y un testimonio como muy cercano, donde le preguntaban el antes y el después de Noches de Gloria. Cuando vino a Rosario tuvimos la oportunidad con Vir de ir a verlo, y fue majestuoso, y me llenaba un poco la mente de preguntas esto, que le decían, ¿qué pasa después de Noches de Gloria? Después de hacer milagro extraordinario en un montón de personas. Y él decía, con el equipo nos largamos a llorar, siempre, y no de alegría, sino porque vemos que tal vez fueron sanados 10, pero vemos a 3 que se fueron en silla de ruedas igual que como vinieron. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios y de qué depende? Obviamente esta persona decía que se tenían que despojar constantemente de que ellos no eran y que no dependían de ellos, sino que era poder de Dios realmente. Pero a ellos como personas, como humanos, le dolía en el corazón, digamos, ver personas que fueron con toda la intención y se iban igual de cómo llegaron. Entonces, ¿de qué depende? ¿Tenía que estar Superman ahí salvando a todos? Es nuestro deber entonces evidenciar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para poder manifestar de esa manera el poder de Dios que está disponible para nosotros y para cada circunstancia de nuestra vida. No sirve de nada creer en la resurrección de Cristo, por ejemplo, si no podés con tu matrimonio. ¿De qué te sirve creer que Cristo se levantó de los muertos si no podés orar por tu enemigo? ¿De qué te sirve entonces? ¿De qué sirvió la muerte de Jesús? Yo creo que esas son preguntas que nos tenemos que hacer como hijos, como hermanos, como iglesia, porque hablamos mucho a veces de ciertas cosas y nos olvidamos de otro, que es lo pequeño, que es el poder de la vida cotidiana, que es lo que te transforma a vos y que a través tuyo transforma a muchos más, que es Dios actuando en tu vida primero, para después poder actuar en los otros. Por ejemplo, escucho personas que no se quieren vacunar, pero por otro lado le tienen miedo al virus. O sea, esas incoherencias que a veces tenemos en nuestro corazón son las que tenemos que resolver para poder manifestar el poder real de Dios, que es un poder verdadero y un poder que tiene certidumbre y que es un poder coherente. Por sobre todas las cosas, coherente, cosa que nosotros no lo somos. El reino de Dios, esto lo voy a decir brevemente y vamos a seguir con otra cosa, pero se puede manifestar, entre otras cosas, de 3 maneras. Hay una manera espiritual, que es sabiendo que hay ángeles, arcángeles, que están resolviendo situaciones, que están en otro nivel, en otro cielo, digamos, que desde la fundación del mundo Dios salvó al mundo. Es un nivel espiritual que sí podemos vivirlo hoy, pero lo tenemos que desde Génesis y Apocalipsis hay una manifestación espiritual, pero también hay una manifestación natural, que es la apertura del Mar Rojo, las 5.000 personas que comieron con la multiplicación de los panes y de los peces, el arco iris que vemos, que muchos piensan que listo, llovió, paró, pero para nosotros es una manifestación, dicen Romano, es una manifestación exterior de algo que Dios ya predestinó y que tiene un propósito divino. Y también hay una manifestación personal, y hoy vamos a hablar de eso, del poder personal. ¿Cuál es la manifestación del poder personal de Dios en nosotros? Es la muerte de Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros, personalmente, no murió por toda la humanidad, sí, por todos, pero por mí y por vos. Murió por cada uno de nosotros. Y por eso es que está disponible esta manifestación, que se da de muchas maneras, podemos decir a grosso modo espiritual, material y personal. Vamos a ver la personal, que es la de todos los días, la nuestra, la que nos compete y nos interpela. Decíamos antes que también, además de la manifestación de Dios, en este mundo tenemos la manifestación de Satanás, la manifestación de las tinieblas, la manifestación del enemigo.
Eso, ni hablar, digamos, no solo Dios tiene poder, eso ya todo lo entendemos y sabemos que es así. Lo primero que creo que vamos a abordar para responder a esta pregunta de cómo ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que quiero que analicemos es la cuestión de la fe. Nosotros creemos, por ejemplo, realmente que el Mar Rojo se abrió. ¿Creemos realmente en los relatos de esta nube de testigos que habla Hebreos 11, que son testigos de grandes maravillas de Dios? Tenemos que ya, si en la reunión de hoy podemos simplemente creer en uno de esos grandes milagros, ya es un montón. ¿Por qué? Porque sí, los leemos y está todo bien, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar en tu corazón si eso es verdad? ¿O si realmente pasó? Porque leerlo y seguir hablando de leyendo otra cosa, no te hace nada en tu corazón. Ahora saber que el Dios que vos le estás pidiendo cosas, que el Dios que es tu papá hizo esto antes, marca un precedente y te ayuda a conocer más quién es Él para resolver tu problema, problemita, problemón. O sea, si Dios pudo abrir el Mar Rojo y todo lo que hizo, que son innumerables, ¿cómo no va a resolver tu problema? O sea, ¿cómo no nos vamos a sentir amados y bendecidos y respondidos por si Dios realmente hizo eso? En lo más profundo de nuestro corazón muchas veces dudamos. Pero Dios podrá, Dios lo hará por mí o Dios se olvidó. Y lo que vamos en este punto que yo quería hablar de la fe, es que el ser humano, en el diseño, en el ADN del ser humano, somos personas que se mueven por creencias, y eso está en el ADN de la persona, del ser humano, de todos nosotros, nos movemos por creencias. ¿Qué significa eso? A ver, si yo acá pregunto, por ejemplo, en el chat, ¿la Tierra es redonda? ¿Es plana? ¿Es cuadrada? Yo cada vez pienso más que somos todos cuadrados, la Tierra cuadrada. ¿Cómo es la Tierra? Redonda, la mayoría diría. Hay algunos que piensan que es plana. ¿Te acuerdas la teoría de la tortuga? Bueno, ¿quién te dijo a vos que era redonda? ¿Vos la viste redonda? No, vos lo creíste. A vos te lo dijeron. Lo leíste, lo viste en Disney Channel, o sea, lo viste en National Geographic, viste estudios, alguien te lo contó. Vos no lo sabés a eso. Un arquitecto para hacer una casa tiene números y tiene medidas. Bueno, ese arquitecto primero se equivoca y después se le cae una casa y se da cuenta, o sigue y cree en un libro, en una teoría que alguien le dijo, la cree y la lleva adelante. No hace esto, la cree y la lleva adelante. Cuando nosotros manejamos por la calle, ¿no? Vemos un semáforo rojo, ¿qué haces? Frena. ¿Por qué? Porque crees que viene el otro y te pisa, porque el otro ve un verde. Eso también es creencia. O sea, la persona se mueve, el ateo se mueve por creencia. El problema es que no cree en el Dios. A ver, entonces yo me pregunto, si todos nos manejamos con creencia, podemos estar horas diciendo, ¿no? La tierra, esto, todo es una teoría. ¿Por qué el azúcar te hace mal a tu cuerpo? Alguien te lo dijo. Cuando el doctor te da un diagnóstico, vos estudiaste, vos viste tu cuerpo que hizo esto, vos sabés que tu cuerpo hizo eso, o sea, vos sos testigo de eso o no. Es un diagnóstico, él sabe más, le damos autoridad. Entonces, vivimos dando la autoridad a científicos, a personas que dicen tal cosa, te dicen que mañana va a llover, y vos cómo te levantás, con un paraguas, si no te lo olvidás, y con una campera para taparte. Y creíste que va a llover. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién es? Ahora, nos cuesta creer en Jesús, que tiene que tener toda la autoridad, porque es el hombre Dios que vino a la tierra. Ahora nos cuesta, ahora si nos dicen que un científico X que tiene tal nombre, sí, a ese sí le creemos. Si el mejor doctor de Rosario a mí me dice que tengo esto, lo tengo, es definitivamente así. Entonces, nos basamos y nos manejamos y vivimos en un sistema constantemente de creencias. Es así, nacemos así. Y después viene la experiencia, ¿no? O sea, el semáforo, cuestiones, la Tierra no sabemos, pero hay cosas comunes que ya sabemos, que el semáforo sí, pues después vos lo experimentás, vos primero frenás, pero después experimentás. Después viene el sistema de experimentar. Pero en Dios también es así. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué nos cuesta? Si le crees a todo el mundo, si le crees a las noticias, cuando dicen sube, baja el dólar, haces algo por eso. ¿Por qué no podemos creer en Dios? Es que a veces nos olvidamos que el Dios tiene toda la autoridad porque no solo abrió el Mar Rojo, como decía antes, sino que hizo muchísimas cosas más. A veces hasta como que nos cuesta darle esa autoridad, pareciera, no lo sé, no tengo yo el diagnóstico, Dios lo sabrá, pero sí nos cuesta manejarnos en la creencia de Dios
pero si nos manejamos en otro tipo de creencias, porque, como decía, las personas vivimos en un sistema de creencias, estamos inmersos y creemos y vivimos por ese sistema. Nuestra mente, más o menos, ahora voy a leer algunas cuestiones de pensamiento que leí sobre lo que dice la ciencia sobre los pensamientos, pero nuestra mente funciona así, estímulo-respuesta. Si yo les digo a ustedes, les menciono el tema piojos, empiezan todos a rascarse. ¿Alguien tiene piojos de acá? No lo diga. Bueno, pero se rascan. Entonces, ¿pero por qué? Porque hoy no comí en todo el día, capaz que yo sigo, no me doy ni cuenta. Ahora veo un sándwich, veo a alguien, o me acuerdo que no comí, ya tengo hambre. Tal vez no tuviste hambre en todo el día. Nuestra mente entonces funciona como estímulo y respuesta. Tengo esto, recibo esto de afuera y respondo en consecuencia. Ahora, ¿qué hago con lo que recibo de afuera y cómo respondo en consecuencia en mi vida personal con Dios? Esas son las cosas, lo que pasa en nuestra mente, donde tenemos la gran batalla con el enemigo. La primera y gran batalla es en nuestra mente, después se manifiesta en nuestra vida. Es en nuestra mente. Es ganar con nuestra fe, con lo que dice Dios, a esos pensamientos que Dios te pone, que el enemigo te pone. Esa es la gran batalla que tenemos. Y a veces yo siento que estamos viviendo una guerra donde ya somos perdedores, o sea, como ya tus pensamientos determinan que sos el perdedor, que estás en contra del que tiene la victoria. Y en eso es porque eso produce que a veces no sintamos que estamos llenos del Espíritu Santo. Eso a veces hace que no sintamos, como decía al principio, que no alcanzamos el estándar de Dios, que no llegamos a su completitud, o lo que Él desea. Muchas veces no les pasó esto de decir, bueno, Dios me pide esto, pero yo nunca llego, siempre me quedo a medias. Siento que Dios me pide que haga esto y yo no lo puedo hacer. O sea, siempre como que estamos en deuda con Dios. Y eso es porque muchas veces nuestra mente te dice y declara eso sobre vos, el enemigo, y vos lo creés, porque estamos inmersos en este mundo de creencias. Creo que tenemos que creer más lo que dice Dios y poder manifestarlo, aquello que dice. Todas las promesas que tenemos que son maravillosas y son hermosas y son tremendas, tenemos que creer y actuar más con esas promesas. Porque además, si no actuamos con esas promesas, actuaremos con lo que nos dice el enemigo, a través del diario, a través de todo. O sea, acá no hay elección. Estamos en el poder de Dios, manifestando el poder de Dios o manifestando el poder de Satanás. Miedo o amor. Es fe o muerte. Es vida o muerte. Es espiritual y después se manifiesta. Nosotros, como decimos, tenemos una nube, en Hebreos 11 decimos, tenemos una nube de testigos, que no son testigos, ellos pasaron por por toda esa historia tremenda del poder de Dios, y ellos no son de testigos. ¿Vos lo creés? ¿Vos creés entonces? Alguien fue testigo de que la Tierra es redonda, alguien la vio a través de un estudio, y él es testigo para que vos creas. Una persona tiene diabetes y él es testigo para que vos creas que si comes mal, si comes bien. Ahora nos manejamos también con nubes de testigos, pero ¿van a ser la de Hebreo 11 nuestra nube? ¿O vos querés que tu nube sea tu compañera que se acaba de separar? No porque esté mal eso, digo, problemas en general. ¿Cuál es tu nube de testigos? ¿A quién estás escuchando y qué testigo está reproduciendo lo que pasa en tu vida? Dice la palabra que por la fe el justo vivirá. Vamos a leer otro versículo que está en Marcos 9:23, dice, si puedes creer, fíjense, si puedes, con lo difícil que es creer, porque muchas veces vemos y lo sentimos que es muy difícil creerle a Dios. Muy difícil creerle a Dios cuando ya tenés un diagnóstico, muy difícil creerle a Dios cuando no llega a fin de mes. Sí, Dios te dice una cosa, pero la realidad es otra. Pero si vos podés creer, al que cree, lo vuelve a decir, lo repite, al que cree, si vos podés creer, si crees, te dice Dios, todo te es posible. Entonces, si creo, tengo poder de Cristo para hacer posible lo que yo necesito en mi vida. Si yo creo, si puedo creer. Ahora vamos a ver un poquito sobre el Espíritu Santo. Cae en Pentecostés, y ahora lo vamos a relacionar con cómo fluye el Espíritu Santo en nosotros todos los días, cómo debería, para poder manifestar este poder de Dios. Sabemos que después de la resurrección de Cristo,
Fíjense, hasta el momento, Cristo debía morir, porque si no, nunca la iglesia iba a tener poder. Siempre teníamos que depender de alguien, ¿no? De Él. Donde no estaba Él, muy pocas veces, a veces los discípulos podían, pero las cosas más difíciles, los discípulos vieron esa persona tenía un montón de espíritu, los discípulos no pudieron sacárselo. ¿Por qué? Porque no creían. Entonces, si Él no hubiese muerto y resucitado, y no nos hubiese dejado el espíritu en nosotros, siempre hubiésemos dependido de Él. Obviamente no estaba diseñado para ser eterno en esta tierra, entonces no tendríamos más Cristo, no tendríamos más poder. Entonces el plan de Dios fue que muera, resucite, ya sabemos todo. Él en Pentecostés, en Hechos 1, ya también la mayoría ya sabemos, descendió el Espíritu Santo, fue una promesa, va a descender el Consolador, dice, el Consejero. El Espíritu, ¿a quién aconseja? ¿Dónde está tu Espíritu? En vos. ¿A quién aconseja? ¿A tu mamá? No, a vos te aconseja. Te aconseja a vos, es tu consejero. Tenemos, para poder llevar adelante la fluidez del Espíritu, para tener poder, tenés que activar ese Espíritu que está en vos, que es Jesucristo, porque es el Espíritu de Él, hablándote, guiándote, consolándote, llevándote. Guiar es llevar. Es como si estaría Cristo al lado tuyo. Ahora, ¿estamos viviendo con ese espíritu activo en nosotros, llenos de ese espíritu? ¿Cómo soy lleno entonces en mi vida? En esto quiero también mencionar esta cuestión de que decimos muchas veces Dios me usa. Y esto hay que desarraigarlo de todos nosotros, porque en definitiva Dios no usa a nadie. Dios o usa a todos. O sea, Dios usa una burra, Dios usa la nube, Dios usa todo. Y Dios con una palabra creó el cielo y la tierra. Si yo pienso que Dios a mí me usa, me pongo en el lugar de mi característica y de mi capacidad. Bueno, yo tengo un estudio, yo soy esto, yo soy lo otro, entonces Dios me usa. ¿Por qué? Porque yo soy usable. Entonces, si pensamos que Dios nos usa, nos ponemos como en ese lugar de Dios hombre. Soy yo el Dios entonces. Dios, usame, me necesitas. Dios no necesita a nadie de nosotros. Dios no nos quiere usar. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Nos quiere llenar. Nos quiere llenar con su espíritu, nuestro espíritu, para que lo podamos manifestar. Una vez que somos llenos del Espíritu, ahora vamos a ver un versículo que dice esto, una vez que somos llenos del Espíritu Santo, sí Él nos usa, pero no usa la Vero, no usa las características que tiene Vero, porque yo no sirvo para nada en la obra de Dios, y en este mundo tampoco. O sea, Dios en mí sí le soy útil, pero es lo que Él tiene en mí lo que es útil para otros. En definitiva es siempre Él, no yo. Ahora, si nosotros seguimos con esto de que Dios usame, Dios no te puede usar si no estás lleno de Él, porque Él quiere manifestarse a través tuyo, Él quiere ser una expresión a otros a través tuyo, Él quiere expresarse a través tuyo. No quiere que seas vos, quiere que seas Él. ¿Cómo nos usa? Para Dios nosotros somos vasos, y somos vasos de barro encima, ni siquiera de cristal, de vidrio, vasos de barro que se rompen en nada. Cuanto más quebrado el vaso, vamos a leer 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro? El espíritu que nos dejó Cristo en nuestro interior, en vasos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? El cuerpo, nosotros, la Vero, el vaso de barro, cada uno de ustedes, son el vaso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es crucial entender esto para poder manifestar el poder de Dios. No somos nosotros. Cuanto ese vaso más quebrado está, si yo agarro, este vaso de plástico, pero si agarro un vaso de vidrio, o un vaso plástico puede ser, le pongo cualquier bebida que me encanta acá adentro, lo más importante es la bebida. El vaso encima es de barro, se reproduce en miles, de barro no tiene ningún valor. Pero lo importante es lo que está acá adentro. Si yo le hago un agujerito, sale que lo importante, entonces puedo tomar, por ejemplo, si el vaso está lleno, rebozo, y lo que cae, puedo llenar otro vaso. Pero primero tengo que estar lleno. Tengo que tener hagan con Simpson, tengo que tener mi medida llena para que Dios pueda usarme. Cuanto más roto el vaso, más el tesoro que está dentro puede salir. Eso también lo dice Pablo en Corintios. Cuanto más
roto está, quebrajado. ¿Qué quiere decir? Cuanto más problemas tenés, donde te sentís un inútil, donde te sentís que no servís para nada, gloria a Dios, porque te estás rompiendo. Y eso significa que el poder que está de Dios adentro tuyo va a salir. Como leíamos al principio este ejemplo práctico de esta mujer que estaba rota, pero seguía creyendo. Y su testimonio era para fe de muchos. Debemos buscar ser llenos del Espíritu de Dios cada día, buscar esa porción de Cristo todos los días. Me robaron el auto, esperemos que no, ponele, ¿no? Tuve un problema, me echaron del trabajo, lo que sea, me peleé con mi marido. Ganar a Cristo en cada situación. Tuve éxito, me aplaudieron en el trabajo. Ganá a Cristo. ¿Qué hizo Cristo para que vos hagas eso? Me robaron el auto, ganá a Cristo. Pedile a Cristo que Él te consuele. Ganá el carácter de Cristo en cada una de las situaciones. En cada vez que vos te rompés, si vos, si vos estás en comunión, cada vez que te rompés, sale más el tesoro que hay en vos. Vamos a ver un poquito más de esto. Después dice Lucas 11:39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos se limpian de lo de afuera del vaso y del plato, pero no dentro, por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Existe el espíritu del mundo. Hay muchos que están llenos de maldad, todos son vasos. Y dice acá, ustedes limpian el vaso, lo tienen divino, el vaso no está roto. ¿Vieron esas personas que nunca les pasa nada, que están siempre perfectos y que necesitan estar así adelante del resto? Y que si sienten que tienen un problema, es como no son testimonio. Ay, no lo cuento porque si no pareciera que yo siempre soy la del problema. Gloria a Dios, porque cuanto más problemas y más firme estás en la palabra, más Cristo está trabajando en vos. Porque si podés estar firme es por Cristo. Y ese es nuestra nube de testigos. Ese tiene que ser nuestro testimonio diario. Me pasa de todo, pero no tengo vergüenza de decirlo, porque en cada uno de esos gano a Cristo. En Romanos 9:20 dice, porque si no, seremos ese vaso que no se quiere romper. Está perfecto, está intacto, porque lo que tiene adentro no lo quiere sacar. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Le dirá el vaso al alfarero la forma que le dio? Entonces muchas veces nos quejamos con Dios. Bueno, hay oraciones que son quejas que son de bendición, como la oración de Ana, ¿no? Ana dio como resultado en su queja, en el Antiguo Testamento, Ana dice que oraba fervientemente, y en la oración uno se puede leer que hasta que se quejaba con Dios. Pero una queja con Dios es una oración respondida. Ahora, una queja con tu hermano, con un amigo, o cuando va en el auto te viví quejando, eso es habladuría. Eso es crítica. ¿Cómo ser llenos? Vamos a ver los ejemplos prácticos. Hechos 10:44. En Hechos decíamos que cayó el Espíritu Santo en todos y empezaron a manifestar el poder de Dios. Y todos empezaron a hablar diferentes lenguas, dice, como manifestación exterior del poder que había descendido del Espíritu en ellos. Dice en el 44:10 de Hechos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió. ¿Qué hizo Pedro? Hablaba. ¿Qué hablaba? La palabra. El Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. No descendió para todos, descendió para los que escuchaban el mensaje. Hay personas que están conectadas acá, me imagino que todos están escuchando y todos van sacando algo de Dios. Pero hay otros, o lo vemos en otras iglesias, no vamos a decir que acá, que están viendo a lo mejor cómo gira el ventilador. Bueno, acá no se ve que está arriba mío, en la ropa que tiene. Mirá cómo este se conectó, está todo despeinado. Entonces ahí no vas a ser lleno del Espíritu, porque no estás recibiendo la palabra, porque no estás conectado con el Espíritu que Dios está ministrando. Acá la gente dice, estaba hablando Pedro no hizo nada. Estaba hablando, obviamente estaba hablando de Dios. Y todo el resto descendió el Espíritu Santo y todos los que escucharon el mensaje fueron llenos. Los defensores de la circuncisión, bueno, ahí sigue hablando. Entonces acá tenemos el problema que hablábamos al principio de la creencia. ¿Con qué corazón? Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón nos miente, nuestro corazón es perverso. Entonces, cuando estamos en nuestro caminar diario, tenemos que limpiarlo constantemente
para poder ser, que nuestro corazón esté limpio y receptivo, por sobre todo receptivo. Imagínense un ejemplo, ustedes se conectan sin ganas a esta reunión. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué podés recibir? Si te conectás sin ganas, si no querés, si se te corta, si te estás quejando, y así en general, ¿no? Estás escuchando una canción para, si somos 10, 9 personas están siendo ministradas porque tienen esa actitud de recibir de Dios. Pero la que está mirando al resto, la que no se quiere conectar y lo obligaron, lo que sea, está pensando en su propio yo. Entonces, acá desciende para los que escuchaban. Entonces, el gran misterio, que no es un misterio, en nuestra vida cotidiana, es manifestar el poder de Dios, ser llenos del poder de Dios a través de escuchar su palabra. Escuchar, leer, por supuesto, leer a través de su palabra. Y poner en práctica, limpiando el corazón. Guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Guardarlo, decimos, no es solamente cuidarlo, no decir cosas malas, es guardarlo. Dice la palabra, lo guardo como mi gran tesoro, lo limpio, una cosa valiosa. Voy viendo qué tiene, voy sacando lo que no me sirve. Porque el corazón, si no, tiene una recepción distinta del Espíritu Santo que no nos hace que ser llenos. Que lo que necesitamos nosotros es con la palabra de Dios, que es Cristo mismo, la palabra viva es Cristo mismo ministrándose. Dice, arriba leíamos que con la palabra y el Espíritu Santo serán llenos. La palabra puesta en práctica es la que nos va llevando. Y otra de las cuestiones de nuestra vida práctica es la cuestión del rumear. A ver, espérenme. Bueno, guarda el corazón porque él mana la vida, está en Proverbios, para lo que escriben, Proverbios 4:23. Entonces, para ser lleno del Espíritu debemos escuchar la palabra, guardar el corazón, limpiar el corazón y preparar el corazón para recibirla, para leerla, cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, no como un cuento, sino que Dios se manifieste, que Dios se revele. Fíjense cómo funciona el cerebro humano, para que se den cuenta por qué hay que cuidar el corazón, cuidar los pensamientos. En el día nosotros tenemos, miren la cantidad la cantidad de pensamientos que tenemos, espérenme que me lo perdí, 26.000, hay más de 26.000 ocasiones, perdón, no, esto no, me perdí. Espérenme que ya me encuentro. Porque me adelanté, por eso me perdí. Ahí está. Esto es lo importante, decía antes, de rumiar y meditar. Ahora voy con lo de pensamiento. Rumiar significa, para los animales, por ejemplo, los animales rumean, comen un alimento, como por ejemplo ahora estamos escuchando la palabra del Señor, para los que creen que es una palabra del Señor, hablamos nuevamente del corazón, de no ser orgullosos ni soberbios, estamos escuchando una palabra del Señor, la estamos comiendo. Meditar, rumear, es volver, en los animales, volver a digerir, o sea, vuelve la comida de su sistema digestivo, la vuelven a masticar. Entonces, yo esta noche cuando me voy a dormir, mañana cuando voy en el auto, estoy trabajando y empiezo a meditar nuevamente. Estoy meditando en mi cabeza. Y así, de esa manera, con pensamientos de todo lo puedo en Cristo, pensamiento de este compartir, pensamiento de canciones. ¿Vieron que muchas veces nos levantamos y repetimos canciones? Nos levantamos y ya la mente, cuando estamos llenos del Espíritu, esa es una manifestación. Estar lleno del Espíritu es cuando la mente empieza a cantar y vos por ahí estás en el baño y canciones de Dios. En el mundo, la mente sigue funcionando con la cantidad de pensamientos que tiene, pero en el mundo esos pensamientos son: no llega a fin de mes, tu esposa no te ama, sos el papel, hacer el papel de imbécil en tu trabajo, bla, 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 y todos esos pensamientos. Ahora, ¿con qué alimentamos nuestro corazón? ¿A qué le estamos teniendo la creencia, la fe, como decíamos al principio? ¿Con qué estamos rumiando? Los psicólogos no recomiendan rumiar sobre los problemas o sobre los pensamientos en general. Dicen los psicólogos que cuanto más rumias, más te deprimís. Y las personas depresivas son las que más rumean.
Esa porque hay en sentido de Satanás trabajando, ese es el poder de rumiar. Ahora, si vos podés rumiar, si vos podés volver a tu cabeza aquellas declaraciones de Dios, aquel poder de Dios, aquello que pasó, aquella palabra, vas a poder vivir constantemente en el espíritu. Entonces así es trabajar tu espíritu constantemente. Estás hablando con alguien y por dentro se va la canción. Les pasó a todos, me imagino. Se levantan, una canción. Y así constantemente. Eso es una manifestación de que estamos llenos. Imagínense una mente que está constantemente conectada. No digo recibiendo la información del universo y que Dios te dice, no, fluyendo. Hasta podemos así evitar tener esas oraciones que hacemos cuando muchas veces hacemos oraciones por lo que ya pasó. Bueno, ya me robaron, ahora Dios te pido que, en vez la idea de que Dios te llene, es que vos puedas evitar. No sea una oración de consecuencia, ¿no? Ya pasó esto, ahora voy a Dios. ¿Por qué vas a Dios? Porque no permanecías en Él, porque no permanecías en Jesús. La forma de, pensar, de permanecer en Jesús, tenemos miles de versículos que hablan de eso, es permanecer en su palabra, permanecer en la obediencia, tener su palabra en nuestro corazón, grabado en las tablas del corazón. Entonces así tu corazón no va a ser engañoso. Para esto también tenemos que honrar la palabra, ¿no? Creer la palabra. ¿Y de qué manera honramos la palabra? ¿De qué manera honramos la iglesia? También debemos reflexionar. ¿De qué manera honramos al hermano? ¿De qué manera honramos los testigos que tenemos? ¿Los honramos? ¿Nos conectamos? ¿Hacemos lo que a nosotros nos parece según el corazón engañoso? ¿O disciplinamos la carne para poder andar en el espíritu? Dice en Romanos, Pablo dice, hago lo que no quiero, pero eso hago. Eso andar en la carne. Hacer lo que, vos sabés lo que dice Dios que tenés que hacer, pero vos haces totalmente lo opuesto. En no estar llenos del Espíritu es cuando vos sabés lo que Dios te dijo, ya te dio una promesa, pero vos empezás a ayunar, tenés que cantar 3 horas en tu habitación, todo eso lo tenés que hacer como exigido, hasta no tenés ganas, pero tenés que hacer, porque eso es religiosidad. No estás lleno, no estás completo en tu vida, en tu plenitud, no quiere decir no tener problemas. Si no, no estás tan convencido de tu relación con Dios. Entonces te exigís, no, ayuno, no estoy en contra del ayuno, obviamente. Pero estoy hablando de la vida cotidiana, de tu diario vivir. ¿Qué estás pensando? ¿En qué meditas? ¿En qué medita tu cabeza? Ahora les digo, la cabeza medita, acá está. Le voy a leer un texto, si me extendí, le pido disculpas. Le voy a leer un texto de la ciencia. ¿Qué dice el pensamiento? Lo que pasa en tu corazón. Lo que pasa por tu pensamiento, el corazón es lo mismo, y por eso muchas veces no se manifiesta el fluir de Dios en tu vida, en mi vida. El pensamiento excesivo sobre pensamiento o sobre pensamiento se alimenta de la angustia, de las emociones mal gestionadas. Explica una así. Es como si tuviéramos una voz interna, esto lo dice, no lo dice la Biblia, también lo dice, pero lo dice la psicología, es una evidencia. Es como si tuviese una voz interna que actúa como un feroz castigador. ¿Quién es el castigador? Alguien que pone en duda cada cosa que hacemos, decimos. Alguien que nos recuerda los errores de ayer, que se empeña en alimentarnos a base de miedo, supersticiones, victimismos e incertidumbre. Eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Así funcionaba nuestra cabeza. Las personas que caen en este estado psicológico no tienen control de sus pensamientos. La preocupación no se detiene, no tienen un motor de apagado, y algo que así se genera no solo un agotamiento físico, sino mental. Casi siempre estamos pensando, dice otro investigador, casi siempre estamos pensando. Ahora, ¿qué estás pensando? De eso va a depender la llenura del Espíritu Santo que se manifieste en vos. ¿Qué estás pensando? Los problemas surgen, dice este investigador, asociados a nuestras reacciones. Estímulo-respuesta, decíamos al principio. Cada uno de nosotros tenemos cerca de 60.000 pensamientos al día. 60.000. Fíjense, si 60.000 fueran, no llego a fin de mes. Claro, una angustia tener. Y gran parte de ellos son negativos, repetitivos e inútiles. Esto es un estudio que se hizo en la población mundial. Las personas no solo estamos hechas de músculos, de hueso y de tejidos, también estamos hechos de miedos, de ideas irracionales, de un crítico interno muy negativo que alimenta esos pensamientos excesivos e inútiles. 60.000 pensamientos diarios que te dicen en tu cabeza, ¿te hablan del bien o te hablan del mal? ¿Te hablan de Satanás o te hablan de Dios? Y así es que cómo vivimos nosotros nuestra vida.
Después se reproduce en la conducta de cómo tratamos al hermano, al hijo, al esposo, a todos. Eso es el poder que tenemos que transformar. La guerra es interna, la guerra está en nuestra cabeza. Rumiemos, como decía antes, y llená esos 60.000 pensamientos al día. ¿Cómo sería nuestra vida si la llenamos con pensamientos de Dios, con pensamientos eternos, con pensamientos de paz y no de miedo? ¿Cómo sería nuestra vida? Sería fluir en el Espíritu Santo. Romanos 14:5 dice, uno ciertamente considera un día superior a otro, pero otro considera igual todo el día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Romanos. Acá dice, si vos un día, dice, considera un día superior a otro. Si vos querés festejar el sábado, festejalo. Y dice, por otro lado, el que considera que no hay que festejar un sábado, que todos los días son importantes, listo, vos tenés que estar convencido en tu mente. ¿Qué te dice Pablo acá? No tengas dudas, porque en la duda entra Satanás a decirte esto está bien, esto está mal. Después habla de la comida. Los que, ponele, ¿no? Hay muchos cristianos que no comen carne. Y si vos no comes carne, pero querés comer carne, ¿qué te está pasando en tu interior? ¿Tenés dudas? ¿Tenés ganas? ¿Estás reprimido? ¿Estás esclavo? Entonces, libera tu mente a Dios y hace lo que tus pensamientos dicen de lo que Dios está diciendo de vos. Reproducí lo que Dios está diciendo en tu mente para que después esos 60.000 reproduzcan en la voluntad de Dios en vos. Romanos 15:22 dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. ¿Vieron que muchas veces queremos tener fe para con otros, pero con nosotros nada nos va a funcionar? Decir, no, lloro por vos, porque por mí oré 1000 veces. Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Esto decíamos antes. ¿Querés comer? ¿No querés comer? No dudes en tu cabeza. Lo más importante, estate seguro de que es un plan de Dios. Después vemos si estás haciendo bien o mal, porque Dios honra al que tiene fe en hacer algo. No se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. No tiene pensamientos negativos todo el día, no se está condenando. Oh, esto lo hice mal. Pero el que duda cuando come, dice el 23, el que duda, ha sido condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Fíjense qué simple que lo dice. No dudes en tu corazón. Y si estás dudando, oré mucho, oré poco, Dios no me bendice, Dios me bendice, no tengas esas dudas. Anda a la palabra de Dios. Rumia la palabra de Dios para no tener dudas, porque en esas dudas entra Satanás. Para ir cerrando, perdón los que me extendí, que están aburridos, Juan 14:26 dice, pero el paracleto, el parácletlo, no, bueno, significa consolador o consejero, lo que sea al principio, que es el Espíritu Santo, dice siguiendo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto lo dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Te enseña. ¿Cómo? A través de ¿A quién le enseña el Espíritu? Al mismo no, a la cabeza le enseña, a tu mente. Y dice, y os recordará todo lo que dije, esta nube de testigos. Cuando vos tenés un problema, ¿qué te recuerda? El Espíritu te recuerda que hay otra persona que está en la misma situación. Dice también que hay muchas personas pasando aflicciones en todo el mundo. El Espíritu te recuerda todo lo que os dije, todo lo que está escrito. Cuando estás fluyendo en el Espíritu, estás aconsejando a alguien y nos ha pasado a todos. Te viene en versículo, vos decís, ay, no sabía que lo sabía. El Espíritu te recuerda y el Espíritu te enseña. ¿Para quién te enseña? Para tu mente. Para que vos lo rumees y lo hagas poder de Dios en tu vida. ¿Quién te aconseja a vos? ¿El Espíritu, que es el consejero, o te aconseja el mundo? ¿A quién le estás creyendo? ¿La tierra redonda? ¿El dólar? ¿A quién le estás creyendo? ¿Quién te aconseja a vos? Todos tenemos un consejero a quien escuchamos mucho. Tal vez el esposo, tal vez la madre, el padre. Nuestro consejero es el Espíritu de Cristo. Y para ir cerrando, 1 Corintios 2:13 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, existe otro Espíritu que del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. No tenemos que hacer nada para ser lleno del Espíritu, esa es otra. No tenés que hacer nada, no tenés que estar toda la noche orando. Meditá en tu corazón, en tu mente, meditá la palabra, recordala. A lo poco que sepas, hacelo, a pasarlo en obra. Estate todo el día cantando una canción de... No es
por lo que hagas, porque Él ya lo dio gratuitamente, eso es la gracia. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. ¿Quién enseña? El Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como le decía al principio, vamos a volver a leer esto que decía, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Cuando vos creés la palabra, la rumiás en tu corazón, la pones como sello, limpias tu corazón, tenés esa actitud de perdón, esa actitud de amor, es cuando podés ser lleno del Espíritu Santo todos los días, la cuota de Cristo todos los días en tu vida, para llevar adelante el carácter, lo que Cristo te dé, cada día, ganarlo cada día a Él. No somos usados, Dios nos quiere llenar, Dios no usa a nadie, o nos usa a todos, no depende de nosotros, no depende de las obras, depende de la fe. ¿A quién le vas a creer? Si estás creyendo todos los días todo lo que te dicen. Hoy, a partir de ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿Qué vas a empezar a creer de vos, de tu familia, de tus hijos? ¿Qué vas a empezar a declarar en tu mente? Me pasó el otro día con esto de la mudanza y demás. Tener pensamientos no era un problema grandísimo, era un desborde nada más, pero constantemente tenía pensamientos de negativo, no puedo, pensamiento negativo era un... Y justo el sábado, no es ayer, sino el sábado, hace 15 días atrás, nos conectamos y al final en la reunión de mujeres, chau, 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 y alguien me dijo, Vero, limpia tu corazón. No, perdón, guarda tu corazón, sos una joya. Chau, chau, chau. Capaz que las mujeres ninguna escuchó. Yo sí. Yo escuché lo que el Espíritu me estaba diciendo. Y no era que, porque al otro día yo di un compartir, tal vez, no sé, Dios no me quería usar, Dios me quería volver a llenar. Dios quería que me rompa, porque fui a oración y dije, sí, la verdad que me estoy quejando demasiado por una situación que es un maná, que tengo que agradecer y no maldecir. Y una persona me lo recordó. Y para mí, esa palabra me fue la llenura de otra persona para mí, y me llenó. Porque fue el Espíritu hablando a mi espíritu, diciendo, hey, acá, ¿cómo estás cuidando tu corazón? ¿Cómo estás guardando tu corazón? Después, sufrí las consecuencias, encima te quejas con Dios. En este día, con este compartir, la idea es que dejemos esas estructuras religiosas de pensar que el que llena está Dios, el que la iglesia que mejor le va, el que tiene más conectados. No es por ahí. Es por lo que vos manifiestes, porque no sabemos la coherencia que tienen ciertas personas con su vida. Esa coherencia la da la llenura del Espíritu. Seamos coherentes con lo que creemos, lo que pensemos. Seamos creyentes y somos cristianos, tenemos que pensar y actuar como cristianos y no pensar como gente de este mundo o como odiadores. Porque somos muy buenos para algunas cosas, pero para otras nos quedamos sin... ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón? Esos 60.000 pensamientos al día, ¿de qué son? Vamos a hacer una oración y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, que invirtieron este tiempo en sus vidas, Dios, para escuchar lo que creo que vos hablaste a mi corazón. Te doy gracias por haberme ministrado, te doy gracias por haberme amado, por llenarnos, Dios, por llenarnos de tu Espíritu Santo y cada día darnos más revelación de las cotidianidades, de las sencilleces con las que vos te manejás con nosotros, de no esperar grandes manifestaciones, sino de poder ver tu poder a través de las manifestaciones de nuestra vida. Te doy gracias, Dios. Gracias porque estemos llenos y porque ganemos a Cristo. Ganar a Cristo en todas las situaciones de nuestra vida, no importa cuál sean. Que no nos acomodemos según el sistema de este mundo, sino que nos acomodemos y que actuemos según las convicciones que tenemos en nuestro corazón. Que seamos coherentes con lo que amamos, y te amamos, Dios. Queremos vivir cada día según tu voluntad y no la nuestra. Rompenos, Dios, en el nombre de Jesús, aunque no nos guste, aunque suframos, el yo tiene que ser roto, para que ese tesoro que vos tenés depositado en nosotros por el poder de la resurrección de Cristo se manifieste. Por nosotros primero, por nosotros y para nosotros, y después para manifestar a otros ese poder de Dios.
Te damos gracias, Dios, por no dormirnos, por no hacer dormir el Espíritu Santo que está en nosotros, por tenernos como esa guía, ese Espíritu de Cristo vivo en nosotros todos los días, viviendo en unidad, como decíamos ayer en la reunión de mujeres, Dios, la importancia de la unidad, somos uno con Él, que podamos ser uno con nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra carne, Dios. Te damos gracias, Cristo, porque venís pronto, porque te esperamos, porque te sigas revelando y porque somos esa iglesia que amás, que abrazás, que perdonás, que consolás. Te damos gracias por esa entrega que diste por nosotros, por habernos dejado manifiesto tu poder. Gracias porque cada día podamos ver más, verte más a vos en todas las situaciones y aprender más de vos y que vos crezca y que nosotros menguemos. Y que hace visible las cuestiones del ego, hace visible, Dios, mostranos cuando nos equivocamos, cuando somos demasiado yo. Mostranos, Dios, para poder arrepentirnos y limpiarnos, limpiar nuestro corazón para estar acepto, para estar preparado para recibir tu palabra, meditarla, rumiarla. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.